El análisis del mercado. Saludamos a Pablo García, director de Divancons Alpha Value. Pablo, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Bueno, muchas cuentas, muchos protagonistas hoy por los que preguntarte, Pablo. Comienzo directamente con algunos de los grandes nombres tecnológicos, Microsoft y Alphabet. En el caso de Microsoft sí que hay pues una advertencia de que puede que en los próximos trimestres haya cierta demanda que no pueden cubrir. En el caso de Google vemos otro tercer trimestre consecutivo con ganancias récord. ¿Qué te parecen las cuentas que nos han presentado? Y ¿cómo ves la cotización de las acciones de ambas compañías? Bueno, por lo general estamos muy satisfechos con las publicaciones que estamos teniendo, no solo de tecnología, del sector bancario, del sector consumo, del sector energía, del sector metales y minas. En el caso de Alphabet, las cifras son, como bien has comentado, extraordinarias, sobre todo ya no solo en ventas, 65,12 billion dólares que conocimos anoche y que en principio el mercado aftermarket había estado un poquito más yo diría que reticente a premiarlas con avances y está subiendo en torno al 1%. Los márgenes operativos incluso han superado con creces nuestras estimaciones 32%, esperaba incluso el consenso un 27,8% y a nivel operativo de nuevo vuelven a sorprender. La verdad es que muy buenas cifras. Las de Microsoft incluso hasta mejores, ¿no? 2,40% está subiendo la compañía norteamericana de software con muy buenas cifras, ¿no? Sobre todo, la parte del Server Product and Cloud Service que suben las ventas un 35%, LinkedIn subiendo un 42% y con un beneficio neto que superaba los 20,5 billion dólares. La verdad es que muy buenas cifras y eso es lo que nos hace pensar y seguimos apostando en los fondos por las tecnológicas norteamericanas que no están tan caras, porque al final volvemos al famoso PER con las cotizaciones actuales respecto a las estimaciones futuras de beneficios y las compañías lo que nos dicen es que esa tendencia de crecimiento fuerte de beneficios va a continuar. Y Pablo, en el caso de Twitter, que también ha publicado sus cuentas, estamos viendo caídas superiores al 7% en estos primeros compases de la sesión en Estados Unidos. Llama la atención porque además Twitter, entre las últimas que han publicado resultados de las redes sociales, como era Snap, la matriz de Snapchat o Facebook, que al final hablamos de Facebook, Instagram y WhatsApp, bueno, pues estas dos compañías que ya habían rendido cuentas ante el mercado decían que los cambios en la política de privacidad de Apple habían tenido un impacto negativo en sus ingresos por publicidad y justo Twitter, que presumía de que realmente el impacto había sido mucho menor de lo esperado, que casi realmente ni había afectado, pues hoy está anotándose estas pérdidas, ¿no? ¿Dónde ponemos el foco en el caso de Twitter? Porque sí que vemos que los ingresos por publicidad crecen, aunque quizás hoy el mercado estaba más pesimista, no sé si por esa pérdida de más de 500 millones, pero bueno, decía que al final se debía por un lado al pago por resolver una demanda que tenía pendiente y luego también las inversiones extra que había hecho para desarrollar, ¿no? Algunos planes de desarrollo de productos. ¿Dónde ponemos el foco? Pero mira, Marta, con lo que comentaba Raquel, los resultados por lo general han sido buenos, pero han sido continuistas. Y me explico. Microsoft ya venía publicando bien, Alphabet también, incluso Apple. Con lo cual se ha continuado esa tendencia, pero Twitter seguía publicando mal. Incluso Netflix publicaba buenas cifras, pero desencantaba a los inversores con las estimaciones futuras, con lo cual prácticamente lo que estamos viendo es lo mismo. Por eso mantenía el largo de Microsoft y Google y mantuve el corto en Twitter ayer, ¿no? La compañía de mensajes cortos no es que publicaron unos malos resultados, verdad que las ventas, 1,28 billion dólares, quedaron un poquito por debajo de lo previsto, pero bueno, pues siguen pérdidas en el EBITDA ajustado, 444,8 millones de dólares. Es normal esta fría acogida, ¿no? Al final, yo comento siempre, Marta, que los resultados, que la recepción de los resultados al final lo que muestra es si los resultados son mejores o peores de lo previsto, no tanto si son buenos o malos. Lo hemos visto también en España con las cifras de Santander. Es decir, las cifras pueden ser buenas y sólidas, pero el mercado estaba esperando algo más, estaba esperando subida de guía, estaba esperando mejora de márgenes. En el caso de Twitter no lo ha habido, por lo tanto, de ahí esa penalización que las guías o esa ausencia de unas guías muy potentes hagan que el mercado no apueste por la compañía. Ya que mencionabas al Banco Santander, Pablo, ¿qué te han parecido las cuentas y cómo interpretamos el descenso que estamos viendo en los títulos? Ese 3,3% de recorte ahora mismo, arrastrando también al resto del sector bancario. ¿Hay alguna pega que podamos ponerle a estas cuentas dentro de pues algunas de esas magnitudes que nos estabas comentando en el caso de Twitter? Bueno, en el caso de Santander, las cifras son muy buenas, es verdad que llevamos un performance anual en torno al más 30%. Yo estuve comprando, estamos muy largos del sector bancario, pero incluso hace mes y medio estuvimos comprando justo cuando anunció
esos dividendos una vez que el Banco Central Europeo le levantó el pie. Son de buena factura, aunque hay algunas pequeñas lagunas. En el caso de rentabilidad ha sido muy bueno. El ROE del 10,2%, el ROTE del 13%, ha sido fantástico. Incluso ha comentado la señora Botín que van a mejorar las previsiones de la parte de rentabilidad, incluso en eficiencia. Bueno, ha sido un poquito por debajo, pero está a niveles muy altos. El ratio morosidad ha sido mejor de lo previsto, 3,18%. El consenso esperaba que la mora subiera un poco más a 3,29%. Y, como no, pues las provisiones por préstamos morosos, al final los resultados no son tan extrapolables o tan comparables, porque el año pasado, como bien sabemos, tuvimos unas provisiones brutales que hizo que el banco perdiera casi 9.050 millones de euros. Por lo tanto, bueno, a nivel incluso secuencial los beneficios son mayores de lo previsto. También los márgenes de intermediación, algo que todavía no era tan obvio porque los tipos largos han empezado a repuntar justo ahora, cuando el boom incluso se acercaba al 0% desde el menos 0,50 que teníamos hace tan solo 2 meses. Y muy bien en América, en Reino Unido han hecho unas cifras yo creo que bastante potentes. Por lo tanto, bueno, yo creo que ese 3,35 se me antoja incluso una oportunidad para seguir incrementando posiciones en el sector bancario, no solo español, sino europeo, sobre todo apostando por esa banca comercial y la mejora de márgenes y de niveles de rentabilidad, algo con lo que el Banco Santander ha cumplido. En el caso, Pablo, de Iberdrola, también hoy protagonista en el IBEX 35, vemos el caso contrario, porque hoy tenemos alzas ahora mismo del entorno del, por encima del 1,5% para sus acciones. Con Iberdrola, entre las cuentas veíamos cómo había ganado un 10% menos en el acumulado del año, ¿no? En los 9 primeros meses del año. Hablaba de impactos en Reino Unido, también por menores extraordinarios, y poniendo el foco, como no, en la subida que estamos viendo en los precios de la luz. Ha cuantificado, de hecho, un impacto negativo en su EBITDA de más de 100 millones por esas medidas del Gobierno, ¿no?, para atajar la subida de los precios, cómo va a afectar a las energéticas españolas. ¿Cuál es la perspectiva que tenemos ahora respecto a Iberdrola en un día en el que, que parece que el mercado se está mostrando de todas formas bastante optimista con las perspectivas? Pues fíjate, Marta, que eso lo comentábamos para desmitificar que las eléctricas se ven beneficiadas por esas subidas artificiales, si queremos llamarlo, del precio de la electricidad final que pagamos todos los consumidores, porque al final los costes se le han disparado y de ahí esas pérdidas importantes que tanto criticaba el señor Sánchez Galán, que cada vez pues sus discursos aparecen un poco más tildados de política que de economía. Pero en cualquier caso, para nosotros las cifras han sido alentadoras. ¿Tiene alguna mancha? Pues sí, el negocio de generación, que Levita ha caído un 44,7% hasta 1,09 billón. En el caso de las renovables, muy bien, Levita supera los 3.000 millones de euros, más 71% prácticamente, con un negocio de redes también tirando un 11,5% y buenas cifras en LATAM, en Estados Unidos y, por supuesto, también en energías renovables. Con lo cual, yo creo que el set de resultados es bueno a pesar de esa caída del 10,2% de los beneficios, con solidez, con visibilidad. Comenta el señor Sánchez Galán que volverán a la normalidad en la relación con esta crisis energética y estos precios, aunque nosotros somos un poquito cautelosos. Por lo tanto, yo digo que unas cifras en un entorno muy hostil, unas cifras bastante interesantes con esa capacidad en energías renovables, de la cual Iberdrola tanto presume y tanto invierte, ¿no? Porque las inversiones estamos hablando de casi, han superado los 7.000 millones de euros, ¿no? En estos 9 meses del año. Es un esfuerzo titánico, ¿no? Por lo tanto, buenas cifras, un poco, insisto, el corto plazo algo más comedido, ¿no? Pero nuestra valoración cercana a los 13 euros todavía otorga potencial para la utility vasca. Pablo, una cuestión, ya mirando a mañana y dejando de lado durante un momento las empresas, ¿qué esperamos de la reunión del Banco Central Europeo? Bueno, está leyendo mucho de muchos colegas a nivel internacional. Algunos piensan que Lagarde va a ser algo más dovish. Bueno, es cierto que hemos sido muy cañeros, sobre todo la Reserva Federal, ¿no? Jerome Powell, cuando hablamos de las mentirijillas del señor Powell, de que la inflación iba a ser tan temporal, nos vamos a plantar casi un año con una inflación desmesurada. Lo que creo que Lagarde tiene claro es que ya no va a ser más cañero que Powell. Powell va a empezar este mes entrante de noviembre el tapering y posiblemente incluso ya a mediados del año que viene a subir tipos. En Europa la situación no es la misma. Hoy hemos visto las declaraciones del ministro de Finanzas alemán, que ha rebajado de una forma, yo diría que sustancial, las expectativas de crecimiento para Alemania, para el motor alemán.
sin el motor alemán, ¿qué vamos a hacer el resto, ¿no? Alemania es verdad que tiene un ciclo más parecido a Estados Unidos que, por ejemplo, el francés o el italiano, destacando que Italia lo está haciendo especialmente bien gracias a que tiene un dirigente como el señor Draghi. No lo sé, yo creo que al final va a seguir dando ese apoyo tácito al easy money por un tiempo, por supuesto con el apoyo a los planes de recompra de bonos que vinieron de la pandemia, y esperará que la Fed mueva ficha, ¿no? Por lo tanto, yo no espero un cambio sustancial, pero quizás sí estoy de acuerdo con ese tono un poquito más dovish que podríamos tener por parte del Banco Central Europeo mañana. Pues Pablo García, como siempre, muchísimas gracias. Esperamos a mañana seguir conociendo el resto de resultados y a ver finalmente si llega ese tono más dovish a Christine Lagarde. Gracias, Pablo. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias. Bueno, gracias, Marta.